Hola y bienvenidos al podcast número 54 de Más Dividendos. Esta tarde tenemos con nosotros a un señor de la comunidad muy respetado, como es Manolo, Manolo en los diferentes foros y demás. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. También tenemos aquí a los señores Marquitos. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. ¿Cómo estáis, amigos? Y don Arturo, ¿cómo se Pues encuentra? aquí estoy también, aquí un poco ya digiriendo la vuelta al cole. Ya, Pero ya. bueno, Me consta que estuviste recorriendo media Europa ayer, ¿no? Parece sí, sí, ser. vamos, así de golpe y porrazo, vamos. Pero bueno, La vida así mejor casi. de los Así grandes empezamos ya ejecutivos sobre parisienses. la marcha. Muy bien, Manolo. Pues nada, oye, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué nos contarías tu semblanza de quién eres tú y por qué entraste en esto de la inversión? Bueno, pues bueno, ya sabéis que me llamo Manolo, que soy de Zaragoza y que yo profesionalmente mi vida no tiene nada que ver con mi vida profesional ni mi formación con la inversión. Y bueno, yo hasta 2008 y 2009 pues hacía lo que había visto hacer a mis padres y a mi abuelo antes. O sea, iba al banco y decía, usted que sabe más que yo y que es profesional de esto, ¿qué es lo que me aconseja? Y claro, eso salió como salió. ¿Eh? Eh, yo, pues, tema de las crisis de 2000 y 2008, pues me afectó más la de 2008, porque la del 2000, pues, aún no tenía mucha pasta ahorrada, ¿eh? Efectivamente, pero en el tema de 2008 y 2009, ahora explico por qué también me afectó mucho 2009 y no solo 2008, pues me di cuenta que eso de seguir ciegamente lo que te decía el señor del banco no era necesariamente lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa en 2008? Pues que hay unas caídas importantes. Yo, evidentemente, pues tengo mis minomalías, tanto yo como mis padres, ¿no? También teníamos cuenta, pues en el Santander, en Caixa, BBV, pues si seguías lo que te aconsejaba el banco. Por supuesto, pues teníamos nuestros bonitos estructurados de que, bueno, si el BBV o el Santander no bajan del 20%, pues te garantizamos el dinero y si no, pues te comes toda la bajada, ese tipo de cosas, porque ¿cómo va a bajar el BBV o el Santander un 20%? Esto, Claro. por favor, si son unos blue chips, ¿qué tal? Bueno, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues fondos bancarios flojetes y con bajantes comisiones. En 2009, pues tampoco hubo mucha recuperación en mi cartera porque, claro, el del banco decía en 2009, hombre, es que habrá que ponerse más defensivo, porque tal, porque cual. Y luego, pues también mis padres y yo fuimos de los afectados por el corralito del Fondo Inmobiliario Directo Santander Banif. Ostras. Eh, los fondos inmobiliarios directos fueron bastante famosos en 2000-2008. Ahora es una cosa que ya no existe en España pues para inversores minoristas, mayormente por el corralito que todos o casi todos tuvieron en 2009, salvo aquellos en los que el banco ofreció recomprar a los inversores minoristas, ¿no? Y bueno, pues sí, fue un tema cuanto menos curioso, ¿verdad? Porque por aquel entonces no éramos conscientes, en general, del riesgo de iliquidez que podía tener eso. Y ahora es algo que lo ves con un poco de perspectiva y dices, hombre, hay que ser burro para no darse cuenta del elevado riesgo de iliquidez de ese tipo de productos. Lo explico un poquito porque igual los inversores noveles no tienen muy claro qué diferencia hay entre un fondo inmobiliario directo y un indirecto. Un fondo inmobiliario indirecto lo que hace es comprar acciones de inmobiliarias, de promotoras inmobiliarias o de REITs o SOCIMIS. En el caso de un fondo inmobiliario directo, lo que se compran son directamente los inmuebles, pisos, locales comerciales, centros comerciales, edificios. Y bueno, pues hubo evidentemente un corralito en todos los fondos inmobiliarios que se comercializaban en España. Que yo recuerde, había al menos cinco que eran el Santander Banif, que surge de la fusión del Santander con el BCH Banif. Banif viene de BCH, un banco que en tiempos había, que la gente muy joven igual no lo conoce. Más luego estaba el del BV, el del Sabadell, el Inverseguros Gestión de Seguro Fondo de Inversión, que era de una
gestora conjunta entre varias compañías de seguros. Igual alguno de los que estaban por la antigua Uniens recordarán a MRDV, que era uno de los afectados de ese corralito. Y también había otro del Sabadell, ¿no? Entonces, la suerte pues no fue muy buena, pero aunque fue un poquito dispar. En el caso de Sabadell y BBV, el banco recompró a los inversores minoristas que quisieron y todo el mundo se pudo salir. En los otros 3 casos, en Segurfond de Inversión, en Santander Banif y Caixa Catalunya Propietat, pues no. Y como era de esperar ahora, que lo vemos con perspectiva, pues en 2009 hubo un corralito. De los 3, el menos largo fue el del Santander Banif, que tuvo solo 2 años de corralito, pero claro, 2 años sin saber cuándo vas a recuperar el dinero, viendo caer el valor liquidativo día a día, pues es una cosa que te hace replantearte muchas cosas. Efectivamente, se hace largo, ¿no? Además, cuando ves, claro, que mensualmente, cada vez que se actualiza mensualmente el valor liquidativo, conforme hay nuevas tasaciones, pues el valor cae. Valor que, por cierto, en 2007 y 2008 no cayó. Es curioso cómo se hacen estas tasaciones. En fin, no voy a decir lo que pienso de ese tipo de tasaciones, porque, en fin, por evitar problemas jurídicos, ¿sabes? Pero es cuando menos curioso ver que en 2007 y 2008 se subía el valor liquidativo. Y bueno, al cabo de 2 años, pues sí que Santander se quedó ofreció quedarse con todo y bueno, con minusvalías pues nos salimos. A ver, afortunadamente no era una posición muy, muy, muy grande en la cartera. Afortunadamente yo siempre he pensado que era importante lo de diversificar y tal, ¿no? Y pues tenía pues plazos fijos, en fin, depósitos, fondos monetarios y todo esto. Y bueno, y pues no supuso un trauma importante económico, pero sí que fue algo que me hizo abrir los ojos y ver que no podía continuar diciendo amén a todo lo que me proponían desde el banco. Pues en principio por eso me metí, ¿no? Entonces yo en 2009 y 2010 me puse pues a buscar información. Pues me puse a buscar por internet, vi nombres que eran más o menos comentados, pues oí hablar de Bestinver, de Buffett, de Graham, me leí el libro de Graham, es primera vez que me leía un libro de economía y se me hizo duro, pero bueno, estuve ahí luchando con la inversión inteligente y bueno, pues al final pues lo fui asimilando, cosas de allí, me fui leyendo las cartas de Buffett, la mayoría de ellas, en inglés, claro, qué remedio. El libro de Graham sí que creo que recordar que lo leí en español. También me leí posteriormente el libro de Common Sense on Mutual Funds de Google, todavía estaba sin traducir. Y es un libro tocho, la verdad. Hay uno más cortito que es más digerible. Y bueno, pues también me puse a leer pues todos informes trimestrales, semestrales y fichas de fondos que había en las distintas gestoras. Pues Bestinver, Cartesio, Belgravia, alguna gestora internacional, pues como Carmignac, que estuvo muy de moda en aquella época y todo esto. Y bueno, pues finalmente pues me abrí una cuenta, tanto para mí como para mis padres, en 2 cuentas, en Bestinver y en Renta 4. Y bueno, desde entonces pues estoy pues controlando más en qué meto el dinero. Más o menos eso es lo que... Así que bueno, tengo que agradecer al Banco Santander es el catalizador. El gran catalizador de mi cambio, en mi punto de vista. Pero vamos, en casa desde entonces te has pegado una empollada brutal, macho, porque o sea, el conocimiento que tienes de los fondos es apabullante. Bueno, es cuestión de meterle tiempo, como comentaba en el foro. Seguramente el ser soltero y sin críos ayude. Claro, eso tiene a también. Tener más tiempo. Y que conste que esto no lo digo para que las oyentes manden currículums para un futuro casting, ¿eh? Es verdad. Pues sí, Marcos. Además reconozco que los críos no me gustan. No. Que veo bien que los haya, ¿eh? Tengo amigos que son profesores que necesitan seguir cobrando sus nóminas y las pensiones. Y está bien que la gente traiga futuros cotizantes y contribuyentes, ¿de acuerdo? Pero yo no me veo.
Sí, sí, sí. Es ¿De verdad, es acuerdo? verdad. Es una decisión muy personal y que a veces te llevan al límite los cabritos. Mm, Pero vamos, es cierto, es cierto. Marcos, ¿qué También no? fui profe un tiempo y vi que digo, uy, voy a tener de eso en casa. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Qué nos cuentas, Marcos? Bueno, pues nada, yo quería aquí comentar con Manolo. Tenemos ahí un número de fondos bastante polémico, ¿no? Porque siempre parece que los tenemos casi todos, ¿no? Sí, Y, y yo sí siempre, que tengo un muestrario casi, más que una cartera, sí. sí, entonces siempre se ha hablado, ¿no? Un poco de la historia esta de coleccionar fondos o sintetizarlos de alguna manera, que fíjate que yo también, pues tengo también, podría decir que tengo colección. Lo que pasa es que yo creo que la tengo bajo una matriz que poco a poco la voy controlando, pero bueno, Sí, es cierto. y que para mí puede tener sentido, pero para otras personas, oye, pues ya hemos visto que hay gente que comenta que con un par de fondos está más que diversificado. Sí, bueno, hay Que estadísticas que te dicen que con... Hay unas estadísticas en Morningstar que no recuerdo si decían que con 10, 12 era ya más está. que Sí, sí, suficiente. eso para mí siempre ¿Eh? lo comenta, que no está Sí, demostrado que una cartera, además de tener más de 100 sí. valores, esté más diversificada que una de Ya, 12. lo que pasa que, claro, que una cosa es lo que te dice la estadística y otra cosa es lo que siente uno, ¿no? Oye, y el Y sesgo, porque yo los puedo sesgos, pensar efectivamente. que tú no estás diversificado, pero como tengas un sesgo hacia una determinada tendencia de una metodología, Ujú. pues a lo mejor Sí, sí. resulta que toda tu cartera está tirando hacia un lado, porque oye, un año alcista, como ha podido ser este, en Ujú. el que Hombre, Flow sube un 40 y otros no suben, pues por sí. muchos valores que tengas diversificados, algo ha pasado. O sea, Hombre, a ver, desde luego hay una tendencia. si la diversificación es exclusivamente tener fondos Value Patrios o la diversificación es exclusivamente tener fondos Grow Greens, pues existe un sesgo que no te va a diversificar de todo bien, efectivamente. ¿Eh? Efectivamente, a eso voy. Y que dentro de ellas, pues fíjate si no Ujú. puede haber entre 30 o 50 acciones tranquilamente. Sí, Ahora sí, que sí. comentas el tema del value patrio, que sé yo que eso te da, Sí, bueno, haz tus distinciones, porque a ti, por ejemplo, no te gusta nada esto del deep value, no te gusta nada y sí, te a mí gustan más esto otro tipo del viaje de... al centro de la Tierra Value, Ultravisal Value, y nos vamos de aquí a Nueva Zelanda sin tocar suelo Value, pues, en fin, son cositas que no me acaban de convencer, ¿eh? Soy suficientemente viejo como para haber leído, no vivido en primera persona, pero sí leído que, en fin, como gestores Value que que les gustaban mucho las microempresas y las materias primas y demás, como estoy pensando en Jarillo y Escher, que en CIA-LTIF, pues bueno, fueron los más prestigiosos gestores en 2004-2007 y de pronto se meten un menos 67%. Cuando hablamos de largo plazo y de que, bueno, tengo un renta variable, un año no es especialmente representativo en el largo plazo, si ese año es un menos 67%, pues nos encontramos con un problemita. ¿Eh? Porque entre un menos 50 y un menos 67, esa diferencia del 17 es mucho mayor realmente. Porque con un menos 50 necesitas un más 100, con un menos 67 necesitas un más 200 para recuperar. ¿Eh? Correcto. Y claro, no quiero decir que AZ Valor sea Escher y Jarillo en sus peores años. Pero digo AZ Valor, como puedo Sí, sí, decirte sí, sí. Cobas, ¿vale? ¿De acuerdo? O te puedo decir Oros o Esfera 1 Value o, bueno, o otros, ¿eh? O incluso parte de la cartera de True Value y Valentum, no te creas que va por separado de esto, ¿eh? Sí, Manolo, pero Pues yo creo bueno, que antes de igual sí. hablar Ujú. de algunos fondos Sí, específicos, sí, igual estaría bien que explicaras tú qué entiendes por esto del deep value y todo esto, ¿no? Porque si no, pues corremos el peligro de sí, hacer un poco un hombre de correcto. paja, ¿no? Y no queremos Correcto, hacer eso correcto. tampoco, ¿no? Bueno, a ver, dentro del Value, que bueno, se considera pues a ver, dentro de lo que es análisis fundamental, digamos, para la selección de acciones, hay mayormente dos grandes corrientes de pensamiento, uno es crecimiento y otro valor, ¿no? Y en valor, pues bueno, se buscan empresas infravaloradas. La cuestión es que hay muchos gestores, muchos inversores que buscan empresas muy infravaloradas, que a veces está muy asociado con empresas muy pequeñas también. Pues, que yo entiendo que es más fácil encontrar
buenas oportunidades en empresas más bien pequeñas porque van a estar menos seguidos y no va a haber un consenso del mercado tan claro. A lo mejor van menos analistas que lo sigan y todo esto. Y bueno, si esto se lleva a un nivel pues un poco más extremo dentro del value normal, pues está, por decirlo rápidamente, lo que se el valor profundo en death value. Y bueno, ese tipo de carteras buscando el PER 6, PER 7, pues a mí me causan intranquilidad. Ya sé que, a ver, hay casos que yo sí que los categorizaría también como death value, aunque el PER sea muy alto, en el caso de compañías altamente cíclicas, como es el caso de materias primas, que típicamente están caras a PER bajo y baratas a PER alto, que van un poquito con el pie cambiado, digamos, el PER. Porque quiero decir que no es solamente el PER. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, también el tema el tema del PER es un poco engañoso, ¿no? No es un indicador que tiene Sí, a ver, claro, es que una no sabes señalización, lo que. digamos, Sí, muy a ver, no agregada, ¿no? sabes. Y con mucho. Sí, claro, no sabes lo que se va a hacer en el futuro, evidentemente, ¿eh? Y bueno, de hecho, no hace mucho hay un artículo muy interesante sobre el PER de la gestora Sailor, que se comentó en el foro, sobre, bueno, pues que hay que relativizar el PER y todo esto y que no tiene por qué estar cara una cartera porque esté el PER alto. Que casualmente esto salga cuando ellos están a la cartera de Sailor esté a PER 30, pues yo creo que no es casualidad. Si estuvieran a PER 20 no sacarían un artículo diciendo que un PER alto no quiere decir una cartera cara. Ah, vale. O sea, Pero igual es que soy yo mal pensado. el PER 20 no es alto entonces, ¿no? Ya estamos en esa dimensión. Bueno, ellos estaban a PER 30, o sea que Ya, ya. quiero decir, y digo PER 20 porque es a lo que se encuentra en algunos 20-25 es lo que se encuentra en sus competidores directos, digamos. Muy bien. Y todo esto. Entonces, bueno, a mí tanto Repelús me da ver un PER 6 como ver un PER 35. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dentro del value patrio, ¿qué es lo que te gusta? Pues, a ver, dentro del Value Patrio, pues ya he comentado que no me gustan mucho los que tiran muy a microempresas, ni a los que tiran a una elevada concentración sectorial. Elevada me refiero a tener dos sectores con un 80% de la cartera. Con lo cual, pues al final, ¿qué me gusta? Pues es que es lo que he comentado que tengo en mi cartera. Me gusta Bestinberg. Es un value que tira un poquitín más quizá a un blend. Quizá me recuerde un poquito salvando las distancias al estilo que puedan tener MFS o Capital Group, Oye, pero más a value. Sí, Manolo, perdona, pero esto de un blend, o sea, porque hay gente que igual no sabe a qué te sí, refieres. ¿Qué bien, es quiero esto de decir, un blend? pues lo que está intermedio que ni es crecimiento ni es valor. ¿eh? Ya. ¿De acuerdo? Pero fíjate que Entonces, viniste de Bestinver cuando estaba, digamos, pues Paramés, Álvaro Guzmán, digamos, donde estaban los gestores hoy de sí, Cobas y y Advalor. cuando no habían casi ninguna otra alternativa. Vale. Y entonces, Quiero decir, o sea, es que no cuando sé Paramés abandonó el barco, ¿qué hiciste? pues continúo en Bestinver. Vale. Porque yo pensé, y de momento parece que hemos ido acertando, aunque todavía es poco plazo, para tenerlo claro, que cuando alguien se va y monta otra cosa, y sobre todo cuando se montan dos spin-offs distintos, que podía haber cierta lucha de egos, cierta necesidad de demostrar quién es más value, quién es más listo y quién es el mejor y que probablemente la anterior gestora con institucionales detrás no iba a tener esas necesidades de demostrar quién es el más chulo. ¿eh? Que, a ver, quizá es una sensación equivocada por mi parte. Desde fuera se ve todo muy distinto. Y además, yo no soy un profesional y todo esto, pero bueno, esa es la sensación que tenía yo, que podíamos tener un problema de un duelo de egos entre Cobas o Z Valor y los otros spin-off
y los nuevos, los neovalúes que no conocíamos nadie en 2008, 2010 o incluso 2012, pues True Value, Valentum, etcétera. Y que bueno, en esa lucha de egos de a ver quién es el más chulo, pues podían no va, va a ser, es difícil que el beneficiado sea el partícipe, mal llamado coinversor. Y ahora mismo, por ejemplo, alguien, por ejemplo, que entrase en el mercado ahora con los índices en máximos, con el growth en super máximos y con el value no tan en máximos, como, oye, o por lo menos, como se nos quiere hacer entender que no tan en máximos, Sí. no digo que te pongas a aconsejar, porque eso es dificilísimo, pero tú, ¿qué es lo que harías si tuvieras A ver, que iniciarte con lo que yo conoces? reconozco, que creo que lo he comentado, que los únicos fondos a los que estoy manteniendo aportaciones mensuales periódicas son Magallanes European y el indexado Amundi MSCI World. ¿Eh? Bueno, ¿De dos acuerdo? opciones, sí, sí. Es una opción Bueno, con mucho sentido. sí, como ya he comentado en mi cartera, cuando bueno, decidí quitarme la morralla de los mixtos y tal, pues ya decidí que el grueso de mi cartera, que es por supuesto renta variable, pero no 100%, pues lo iba a dividir en una parte de value europeo, de gestores, debo decir, mayormente europeo de cartera, quiero decir, con gestores nacionales, pues que es Bestinver, Magallanes European y Lierde SICAV. Lierde la tengo en cartera, entre otras cosas, porque es el único caso de una institución de inversión colectiva española que lleve pues 25 años el mismo gestor, ¿eh? Que creo que es un tema interesante. Uno de los gestores sigue siendo el original. Y luego la otra parte que no es value pues es la parte indexada, donde tengo exclusivamente la Mundi y SMSCI World. La parte de otra tercera pata sería calidad, la parte de calidad o crecimiento, donde tengo Foodsmith, Capital Group y MFS. A ver, calificar a MFS como crecimiento, pues igual es un poco excesivo, pero bueno. Y luego otra parte, pues las estrategias de baja beta de Robeco, que también he comentado alguna vez por aquí. Y en cuanto a renta fija, ¿cómo lo tienes? A ver, el tema de renta fija es un tema que a mí me gusta mucho, que me parece muy interesante y que en general es despreciado por muchos inversores patrios y por muchos gestores profesionales patrios. Si nos fijamos, la inmensa mayoría de los gestores que tienen 1, 2, 3, 4 fondos de inversión, gestores profesionales españoles, tienen casi exclusivamente renta variable. Magallanes, Oros, True Value, Valentum, Lierde, son gente que se dedican exclusivamente a la renta variable. O a lo sumo a renta variable más liquidez, pues en AZ Valor, por ejemplo, o que tienen un fondo de visto, que así ya ha ido, por cierto, y tal, ¿no? Pero yo creo que la renta fija tiene que ser una pata en la cartera también, y que es muy interesante, y que ya te digo que en general infravalorada, porque en renta fija pensamos, pues, en el abuelo que compra bonos del Estado, como hacía mi abuelo hace 30 años, ¿no? Y tal. Pero bueno, hay cosas interesantes. Y luego, pues que la renta fija se puede considerar de varios puntos distintos y jugar papeles muy distintos en la cartera. Una parte se puede considerar simplemente como contrapeso de la renta variable buscando una correlación negativa. Aquí sería lo típico de los fondos de renta fija gubernamental de AAA, AA. Claro, el problema de estos es que estamos con unos cupones cero, menos cero con algo. Un poco negativos, ¿no? Efectivamente. Aún así tengo uno de estos en cartera. Lo he comentado alguna vez, el State Street, porque es un fondo indexado, porque en renta fija gubernamental europea veo difícil generar alfa, es que es otra caballo rey. Y bueno, elegí el State Street porque solamente tiene bonos alemanes, franceses y holandeses, con lo que nos evitamos el riesgo político que percibo mayor en España e Italia. Y bueno, además es que a España ya tengo mucha exposición, porque cobro mi nómina en España, tengo mi hipoteca en España y probablemente me jubile en España, casi con seguridad. Por tanto, me parecía mejor buscar algo que no esté
tan correlacionado con España, ¿no? Y luego el otro punto de vista a la hora de la renta fija es algo que te aporte rentabilidad, aunque sea en principio con menos volatilidad y un teórico menos riesgo. Entonces, pues ahí hay temas de renta fija corporativa interesantes. Por ejemplo, Eibli y Muzinich son dos gestoras bastante especializadas en renta fija corporativa. Bueno, realmente Eibli tiene más cosas, pero prácticamente lo que se comercia en España es su renta fija corporativa. Y en ambos casos, tanto Eble como Mucinich tienen renta fija corporativa a corto plazo, porque irme a duraciones largas estando las cosas como están da un poquito de repelús, puesto una duración larga quiere decir que si hay una subida de tipos va a caer más la cotización. La gente igual no es muy consciente, pero la renta fija tiene cotización y es inversamente proporcional a los tipos de interés. Si los tipos suben, la renta fija baja su cotización porque nadie quiere los bonos viejos que pagan menos. Y luego en renta fija diversificada, Buy and Hold es una de las pocas gestoras españolas que se ha metido en serio en este tema, ciertamente con bastante high yield y con bonos sin calificación de empresas no muy conocidas, pero que de momento pues lo están haciendo muy bien. Sí, aquí tuvimos a Rafael Valera. Tuvisteis a Rafa aquí, sí. Pues nada, yo creo que tenemos un montón de preguntas, ¿no? Bueno, ¿tú quieres comentar algo? Arturo, ¿querías comentar algo más? No, que solo quería hacer un matiz para los que lo oigan también, que la renta fija, como ha dicho Manolo, pues funciona así, pero también puede moverse por la percepción del riesgo que tengan sobre el emisor de esa renta fija. Por supuesto. Aquí, digamos, sería una subida de tipos solamente para ese emisor, digamos, ¿no? Es decir, más que una subida de tipos es si es una empresa, por ejemplo, pues porque se piense que es más probable que no vaya a pagar. Sí, correcto. Quiero decir que esa probabilidad sería como si subiera los tipos solamente en esa empresa. Porque quiero decir que una emisión nueva que hipotéticamente lanzará tendría que estar con un tipo de interés mucho más alto que el que actualmente se está emitiendo. Ejemplos muy recientes, muy famosos, pues podrían ser los bonos de OHL o de DIA. Eso es, pero ahí lo que pasa es que el valor de la deuda baja y eso se puede traducir equivalentemente como que el tipo que vas a obtener sube. Y el ejemplo se ve muy fácil. Efectivamente, la rentabilidad que obtendría si no hay reestructuración, quiebra, quitas, etcétera, si no quiebra, sería mucho mayor. La TIR o la YEL sería enormemente mayor. El ejemplo que quería poner es si tú compras deuda de cualquier empresa a 100, digamos, por ponerlo así, que te paga el 5%, si no pasa nada, pues vas a estar cobrando el 5%. Pero si en un momento dado, mientras esa deuda todavía está viva, baja al 50% porque deciden que hay el doble de riesgo, bueno, el doble no sé si salen así los números, pero para el ejemplo, ¿no? Pues entonces tú le estás comprando a 50, como te van, mientras la empresa siga pagando, realmente vas a obtener un 10%, que es el doble del 5%, porque la compraste a 50, evidentemente, ¿no? Correcto. Muy bien. Por eso todos tendríais que ir al supermercado de Eroski hasta febrero de 2028. Eso es, para que tú puedas cobrar la deuda que tienes de Eroski, ¿no? Efectivamente. Muy bien, sí, señor, claro. En cuenta. A unos porcentajes exagerados. Bueno, esto que comentas, Arturo, es el caso de OHL, efectivamente. Sí. Exacto. Y bueno, y durante la crisis del 2008 hubo ahí verdaderas pasadas ahí, ¿no? Cuando se fue de olla la cosa, ¿no? Efectivamente, o bueno, pues yo por ejemplo en 2012 compré preferentes no bancarias de Repsol, Endesa, Gas Natural Fenosa, que pagaban un Euribor más 4 y cotizaban por debajo del 70%. Eso es. Y bueno, esas salieron bien y no son los casos más exagerados. Hay casos mucho más exagerados porque yo llegué un poquito tarde. Habría pues casos de emisiones subordinadas de Deutsche Bank o ING o cosas por el estilo que la gente ganó un pastizal. Claro, quien cogiera subordinadas del Popular o de Bankia, pues no le fue igual. Pero bueno. Claro, es que la gente tiene que entender eso, ¿no? Que cuando sube, que el mercado puede equivocarse, pero no es tonto tampoco. Es decir, si sube mucho la rentabilidad equivalente de una emisión de renta fija, es porque realmente lo más probable es que haya más riesgo. Efectivamente, las subordinadas de Fagor, las subordinadas perpetuas de Fagor llegaron a cotizar a unos tires desmesurados, pero bueno, tuvieron una pérdida del 100%. Claro.
¿Mm? Muy bien. Bueno, venga, vamos a lo de las preguntas antes de que nos rayemos aquí con los tecnicalismos estos. Muy bien. Pues venga, empezamos por la primera, si os parece. Camacho 113 pregunta: ¿a qué le da más importancia a la hora de analizar un fondo? Equipo gestor, comisiones, concentración, sectores, ratios fundamentales. Y para preguntar también justamente lo opuesto, ¿cuál es el factor principal que le hace descartar un fondo? Agradecerle todo lo que aporta este foro con su enciclopedia Fondil. Bueno, tanto como enciclopedia. Hombre, pues el equipo gestor sí que uno se fija evidentemente en el track record de la gente. Claro, yo fondos de muy reciente lanzamiento que no conozca al gestor, pues sí que hice una excepción en Bestinver, que el fondo no era de reciente lanzamiento, pero sí que hubo un cambio de gestor. Pero salvo casos muy concretos, pues como ese, pues uno pues sí que se fija en cuál es el track record previo. Ya sé que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero sí que me da un poco de cosa ver gestores muy nuevos de los que no he visto cómo lo han hecho, no ya en 2008, sino o en 2000, 2002, ¿no? De la .com, sino ni siquiera que han hecho en 2011, por ejemplo, ¿no? Y eso sí, respecto a comisiones, pues sí que también pesa en mi caso y ya hace un tiempo que dije que no aceptaba un fondo que tuviera más de un 2% de comisión de gestión, porque muchos fondos muy buenos tienen comisiones de 1,6-2%, pues Bestinver, Magallanes, Seiler, MFS, etcétera. Entonces, pagar más que eso, pues no lo veo. Y Entonces, tú en el fondo de Simons no invertirías entonces, en el de Renaissance. bueno, además soy pobre. Bueno, pero si te dejaran, ¿no? Como hay que pagar un 5% y un Y es que 50% de esas beneficios, cosas se ¿no? me Pues hacen que le den, ¿no? un poquito raras, la verdad. Sí, sí. Oye, hay que poner algún tipo de filtro. Y luego también Muy en bien. el tema de las comisiones sobre rentabilidad, pues que te claven la máxima legal que hacen muchas españolas, pues ya sabemos pues que es la política de muchos fondos pues de renta 4 o ex renta 4, ¿no? Truvalu, bueno, sigue siendo solo renta 4, pero también de Valentum y de Avante y tal, pues ese tipo de cosas no me gustan, ¿no? Entonces, en cambio, fondos españoles con comisión de gestión los hay mucho más reducidos, pues como pueda ser pues Buy and Hold o Cartesio o Abaco, que me parece que lo han hecho bien allí, o recientemente la importante bajada de comisiones que ha hecho Esfera 1 Value, aunque no me guste su cartera, pero como comisiones me parece una cosa muy buena la que han hecho estos chavales, ¿eh? Respecto a concentración, pues hombre, no me preocupa que un fondo esté muy concentrado porque como tengo muchos, ¿vale? Esa concentración no me va a suponer un problema muy gordo sobre la concentración de mi cartera, pero sí que me desagrada un poquito que la concentración sea en small caps o también suponga una concentración sectorial, que eso me enlaza con lo siguiente. No me gusta mucho un fondo puramente sectorial, me da mucho repelús porque yo le he fastidiado siempre con sectoriales. Me he metido en ellos cuando eran súper famosos porque habían subido mucho y estaba justo a punto de reventarse la burbuja, ¿eh? Por tanto, la concentración sectorial me da un poquito de repelús. Y respecto a ratios fundamentales, pues ya os he comentado que miro el PER, aunque soy consciente de que tiene limitaciones, pero que igual me dan repelús ver un PER 6,7 que un PER 35,45. ¿Mm? Ars comentaba, bueno, si usted lo tiene bien, podría enumerar sus fondos, que bueno, esto ya sería igual. Pues, ¿y de dónde saca el tiempo necesario para ese seguimiento tan apurado que lleva Bueno, a cabo de la oferta bueno, Fondil? pues la cartera más o menos la he comentado ya, la parte de renta Sí. variable, la de renta fija pues también la hemos comentado. Respecto a los fondos mixtos, pues como no lo he comentado, pero vamos, ya puse en el foro que en estos momentos tengo el Almirante Stan Grand Labs, Bestinver Patrimonio, Buy and Hold Flexible, Cartesio X y todavía me queda algo en MG Optimal Income, pero lo estoy reduciendo un poquillo. Dan Gates pregunta: ¿qué le recomendaría Manolo a alguien que empieza a invertir y no tiene ni idea, ni tiene realmente un interés en esto, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué le recomendarías? A alguien que no tiene ni idea ni mucho interés. Pues el plazo fijo Sí. y la cuenta corriente. Y que
cuando tenga tiempo y ganas que lea. Hmm. Es que no, otra cosa no se me ocurre. Dice, y también No, por no si le no ha dirías, salido... Dime. Perdón, no, no Arturo. digo, si no le dirías que se indexara un MSCI World o algo así. Y si viene un menos 35 a un menos 40%, Exacto. Hombre, pero tendrías que un poco preguntarle también, ¿no? No directamente, a ¿no? ver, Decirle así un poco. a ver, Que se indexe el 20%. yo no soy quien para hacerle el MiFID II a alguien, ¿sabes? No, hombre, No, pero. pero ahora en serio. Claro, Pero le puedes cambiar la pero vida, hombre, a mejor. sí, A sí. peor. Hombre, Claro, a ver, Hombre, claro. que por no creo, supuesto, a hombre, Como ver, haya con el si me dicen, no, 20% del hombre, MSCI World no creo como yo que haya le pase a corralito en nadie el mal. banco, imagínate. sí. Hombre, a ver, que si dice, hombre, que es una pequeña cantidad, que voy a hacer un DCA, unas aportaciones periódicas mensuales y tal, pues hombre, si fuera un único fondo, pues sí, yo diría un MSCI World y liquidez, ¿vale? Pero más allá de eso. Ujú. Y luego te preguntaba también, y también, por si no he salido en la conversación, ¿qué espera para salirse de los fondos mixtos que aún lleva? Bien, ya he comentado muchas veces mi repelús a los mixtos, pero bueno, ¿por qué mantengo algunos? Pues por ejemplo, el Sextant Ganar lo tengo porque es de los pocos que el porcentaje de renta fija y renta variable no es al libre albedrío según la omnipotente visión macro del gestor, sino que tiene una formulita, ¿eh? Según el PER más Per alto, más Schiller, bajo, ¿no? sí, el PER de Schiller era PER a 10 años. Ojo, también es verdad que esto lo hicieron después de que se metieron menos 50 en 2008, que para un mixto flexible es también una buena leche, ¿no? Y bueno, pues me parece un punto de vista interesante. BH flexible, ¿por qué lo llevo? Pues porque me gusta la cartera de renta fija de estos señores y la de renta variable, pues tampoco la veo mal. Y Cartesio, pues es una gestora que siempre me ha gustado, que tiene algunos aspectos muy interesantes, no ya en el track record de más de 15 años, sino que son de los pocos que en la ficha mensual te ponen el top 20 de posiciones, que es un esfuerzo de transparencia. Lo habitual es poner un top 5 o top 10 de posiciones, no un top 20. Y además de hacerte un comentario mensual siempre, puedes consultar en su web todas las fichas anteriores, algo que no todo el mundo hace. Y poderte leer fichas de hace 10, 15 años, de cómo veían la situación y tal, pues en fin, me parece un tema interesante. Un ejercicio de limpieza, digamos, por parte del gestor. Sí, señor. Fijo preguntaba, ¿le ha tentado Hugo Ferrer para que escriba en Investia? No, para nada. Y dice, ¿usted que es un profesional de la meteorología, barrunta borrascas en la renta fija corporativa? Bueno, hace tiempo que no estoy en predicción, eso, pero estoy en análisis de datos. Pero bien, las habrá. Y habrá borrascas en renta variable y en todo. O sea, es que si no hubiera borrascas nunca sería bastante rarito, ¿eh? Claro. Oye, ya que tocamos el tema de la meteorología, aunque sea de una manera ligera, ¿qué, Sí. qué opinas del cambio climático? Hombre, a ver, el, el clima está cambiando. mm, Y creo que hay una correlación entre que estemos los humanos, porque los humanos con una civilización industrial, quiero decir, datos anteriores, aunque ha habido importantes cambios climatológicos, en general han sido en plazos más largos, aunque por supuesto siempre hay que poner todo esto con cierta prevención, puesto que no tenemos datos instrumentales muy antiguos, pero sí que hay evidencias de los anillos de los árboles, estudio de cuevas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues algo en el que contaminemos tanto, algo tiene que ver. No soy especialista en ese tema concreto, pero algo tiene que ver, ¿eh? O sea, por ejemplo, el número de noches de más de 20 grados el año pasado o bueno, digamos en lo que va de siglo, es mucho mayor que el que había hace 50, 100 años, que sí que teníamos datos, o el número de días con temperaturas de más de 40 grados. Entonces, bueno, mmm, alguna cosa hay, ¿eh? ¿Podría ser reversible o eso nunca se sabe? ¿No? Pues no lo sé. Eso es un tema bastante complicado y yo no soy especialista en eso porque, bueno, es un tema bastante complejo. Hombre, supongo que
dejemos de hacer el café con el planeta sería siempre positivo, claro. Bueno, seguimos por cuestiones más sencillas que esa. Ipar dice: hola amigos de Más Dividendo, feliz año y mejores inversiones. Mi pregunta para Manolo que es de qué fuentes ha bebido, ¿no? Bibliografía, autores y en base a cuál de ellos basa su estrategia de inversión. Bueno, pues yo picoteo por ahí de bastantes cosas. Ya os he comentado pues que he leído pues Buffett, Graham, Bogle, Los Cuatro Pilares, Van Vliet con su de Robeco con sus estudios sobre baja beta. Bueno, el paseo aleatorio por Wall Street, en fin, pues he leído bastantes cosillas, sí. Bisagu decía: gracias Manolo por el podcast. ¿Considera tener un fondo refugio siempre en cartera, analizándolo como dice Camacho? Hombre, a ver, sí, yo, bueno, pues ahora tengo, bueno, pues sí, claro, el concepto de refugio es muy elástico. El refugio es siempre la cuenta corriente, ¿no? La liquidez, pero bueno, en lo que he comentado de la deuda pública, porque tiene correlación negativa con respecto a la renta variable normalmente, ¿eh? Pero bueno, también lo tengo que poner entre comillas porque el cupón negativo es un refugio muy relativo, claro, también. Laertes dice: ¿recomendaría traspasar los fondos de acumulación a fondos de reparto una vez que se quiera disfrutar de las rentas o mejor ir vendiendo participaciones con la regla del 4% o menos? Pues como veo mi jubilación a aproximadamente 20 años vista, es algo que no me planteo todavía, la verdad. Pero en caso de que lo fueras, no sabrías, ¿no? Claro, tampoco No, sabrías. es que no me lo he planteado todavía. Claro. Sí, es que las dos opciones parecen interesantes, pero claro, también dependería de cómo estuviera la fiscalidad cuando me jubile, ¿eh? Como eso te lo cambian todos los años, Claro, una cosa en eso la fiscalidad, pues es que es muy complicado. son partes móviles. Totalmente. Muy bien. Mgokor, que le mandamos un abrazo muy fuerte en un día un poco complicado hoy. Si volviera usted a nacer nada más terminar el podcast, ¿cómo y dónde invertiría? Pues yo estoy contento con la cartera que tengo ahora, porque si no la habría cambiado. Claro. Claro, lógico. Más Dividanet. Conforme pasa el tiempo, ¿cree que tenderá a concentrar la cartera en, digamos, media docena de fondos? Te seguimos de cerca, que tengas un buen año en todos los sentidos y no te cases, si no ya no vas a tener tiempo para más de... Qué jodido. Sí, sí. Bueno, eh, me resulta muy difícil concentrar, la verdad. Nunca digas de esta agua no beberé o este crono es mi padre, pero de momento no me veo concentrando más, pero no lo sé, no me veo. De Veritas, dice: hoy vivimos una época de oro de gestoras y no solo gestoras, también de inversores particulares convencidos de que alcanzarán la independencia financiera viviendo de dividendos. Pero todos estos son relativamente novatos, me refiero a tiempo vivido en esto de las inversiones, que no vivieron 2008 y Lehman Brothers. ¿Te preocupa que toda una generación de gestores e inversores estén tomando decisiones sin haber vivido el reverso tenebroso de la bolsa? ¿Serán conscientes de que hubo un día que Duro Felguera ganaba dinero por un tubo? Noté cómo he metido Duro Felguera y tubos reunidos en la pregunta, y me entiendo que será una broma suya, y repartían dividendos y estaban en sus carteras. ¿Cuántos MDF lleva la nueva valiente e insolente generación en cartera sin saberlo? Muy buena Pues me alegra reflexión, que esta de... me alegra que haga esta pregunta, Ahora ya puedo porque sacar el látigo, precisamente ya puede. no, porque precisamente MDF es uno de mis grandes errores como inversor. De hecho, abrí un hilo sobre MDF, trampa de valor y autocrítica. Quiero recordar Sí, que puse. En 2012-2014, MDF era Duro Felguera, para quien no controle de siglas, era una empresa muy popular yo entre los pringué también amantes en ella, del... también palmé. Sí, yo por mí un 81%, ¿eh? Pues por ahí andaría yo, Tenía sí, que sí. haberme salido antes. Igual un poquitín menos, Entonces, pero bueno. era por favor, esta gente reparte dividendo, un payo un poco alto, pero sin excesos, no, tal, no tiene deuda, tiene negocio internacional. Claro que sean Argentina y Venezuela, dos de tus grandes negocios internacionales, ¿verdad? Y uno aprende a que
una vez que miras algo tienes que revisarlo, tienes que considerar que es que a lo mejor has metido la pata y que la cosa puede empeorar y ha bajado ya un 50%, ¿cómo va a bajar más? Pues sí, puede bajar más, o sea, y tiene un PER estupendo, y con un menos 50 tiene un PER todavía más estupendo, pues fíjate, con el menos 99 tiene un PER de la leche. Bueno, ahora no porque no, que PER si no tiene beneficios, ni cuenta, pero vamos. Entonces sí que me preocupa que haya muchos gestores, muchos inversores que han empezado en 2012-2014. Es también un poco lo que comentó en el hilo de la moda del Value, ¿no? De los 55 fondos que tengo fichados, en 2007 había 12. Que en algunos casos son spin-off, pero es que en muchos otros no. Y veo que la gente habla con mucha ligereza de la independencia financiera. Nada, claro, porque es como han visto 5 o 10 años estupendos en bolsa, es que igual se creen que va a ser así siempre. Y yo no veo que tenga por qué ser así. Que es que puede haber baches, es que... Puede haber, creo es que van a haber baches. No, es que lo va a haber, o sea, puede haberlos antes o después, pero sí, los va a haber con seguridad, ¿eh? Es que... Claro. A ver si... por ejemplo, recuerdo que a Jordi y yo pusimos unas gráficas del Sailor frente al IBEX, de Sailor World frente al IBEX, y cómo el IBEX vapuleaba hábilmente a Sailor durante 10 o 12 años. Por poner un ejemplo de un fondo famoso, pero si eso te pasa con un fondo, pues o con un indexado, con una cartera individual con pocas acciones, pues todavía más. Y no sé cuántos MDF lleva la nueva y valiente e insolente generación en cartera, pero seguro que lo sabrá. Sí. Seguro que lo sabrá. Y que a lo mejor el peligro no está solamente en las panaderías y los barquitos, que puede estar en más cosas. Sí, es que las generaciones de ahora, si tú puedes, por ejemplo, dices que el IBEX 35 a 10 años va a ganar al Fan Smith, que puede ser, bueno, que a lo mejor estoy diciendo una locura, pero pudiera ser. Y eso, como has comentado el ejemplo, eso ya ocurrió en su día. Pero eso ahora mismo lo comentas como una batalla del abuelo y yo soy consciente de leer a la gente que piensan que eso es totalmente imposible. O sea, vamos, para nada lo es. No digo que vaya a ocurrir, es posiblemente. Sí, no a ver, ocurrirá, pongo el pero ejemplo puede serlo. de Foodsmith, puesto que, perdón, de Sailor, puesto que Foodsmith es un poquito más reciente, ¿no? Y en cambio, Sailor sí que existía en 2002, aunque llegó a España muy tarde. También una cuestión que ha influido probablemente, vamos, sin duda, en la tardía fama de los fondos Grow es que a España no llegaban. Que igual la gente no es consciente de esto, pero es que Foodsmith llegó a España a finales de 2017 y no fue traspasado hasta finales de 2018. Comgest llegó a España en 2014, Sailor Strix llegó a España en 2015. 15 por ahí, sí. Y además, y en épocas en las que tener growth era subir o subir. O sea. Claro, entonces solamente llegaron a España después de una época de subidas muy grandes. Y eso hace pues que no tenga que tenga forzosamente buena fama, claro, porque las épocas flojas para el Grow no es que Comgest o Sailor no existieran, pero es que no estaban disponibles en España. Sí, bueno, eso también es una alternativa, que mucha gente dice, no, mira, es que esto frente al índice, frente a otro fondo, y otra cosa es luego la posibilidad real de poder contratar algo. Sí, exacto, o sea, es que... A ver, claro, yo que llevo algunos añitos más, pero en fin, tampoco muchos, es que hay una diferencia entre, bueno, lo que comentabais de mi inversión a 15 años, uno de vosotros lo abrió un hilo, ¿verdad?, al respecto, pero que es que la situación en 2004 de alternativas para el inversor retail español, entre 2004 y 2012, es que no hay prácticamente diferencia, pero en cambio de 2014 a aquí, algo tan básico, por ejemplo, como un indexador a MSCI World, es que hasta mediados de 2014 no existía. Mediados de 2014 que llega a Renta 4 la Amundi. Amundi a comienzos de 2014, que no estoy hablando de tiempos de María Castaña, que estoy hablando de hace 6 años, no tenía un fondo ni al S&P 500 ni al MSCI World.
Y las alternativas eran ING, solamente con S&P 500, IBEX y Eurostoxx, Pictet, que también era relativamente caro y tenía pues Europa, USA y no recuerdo si India y Japón y tal, tenía media docena de monopaís y tal, pero al MSCI World hasta mediados de 2014 no hubo nada. Y hasta un año después, que me refiero a mediados de 2014, Amundi en Renta 4 y un año más tarde Vanguard en BNP. Y hasta entonces no existía esa posibilidad en España. Totalmente. Y eso, pues mucha gente no se da cuenta. Si hubiera estado indexado, pero si es que no tenías esa posibilidad. En Estados Unidos la tenías. Y a lo mejor en Luxemburgo o Irlanda, pero en España no. Sí, sí. A mí todo el mundo me decía, ¿pero cómo te indexabas en ING? Porque es que no había. Es que no había otra cosa. No había otra cosa. Mira, yo empecé a indexar parte de la cartera en 2013, pero es que tenía 3, 4 o 5 fondos indexados, porque uno de cada sitio, porque no existía la posibilidad de tener un único indexado. Sí, sí. O sea, es que la gente no, como ha llegado muy tarde, más tarde a esto, pues no lo desconocía. Igual que, es que hace 6 años, pues por supuesto, casi ninguno de los Value Patrios estaban, porque estaba Bestinver, Metavalor, un par de SICAPs que no conocía a nadie, porque Buyan Hall asesorando SICAP, Red Royal Blue y tal, y Pignamore no lo conocía a nadie, Alierde no lo conocía a nadie, Solventis no lo conocía a nadie, y es que no había más, era sota caballo y rey, y aquí solo teníamos pues las muy grandes gestoras, pues Fidelity, BlackRock y 4 más, Y perdona aquí por las batallitas del abuelo Cebolleta, pero que estamos hablando de hace 6 años, ¿eh? Sí. De verdad que a veces sí que es cierto que yo creo que hay que intentar, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, y pues tratar de también explicarles un poco lo que también hemos vivido anteriormente, ¿no? O sea, que hay momentos que a lo mejor no son demasiado, en fin, que los días de vino y rosas pues no son eternos, y que esto tiene dos caras de la misma moneda, ¿no? Es como exacto, no, y lo que... Sí, lo que muy bien comenta De Veritas. ¿Te preocupa la generación que no ha habido retorno tenoso? Pues sí, porque hay mucha gente. Y no solamente en inversores particulares, sino también en gestores. Es cierto. Y hay que tenerlo en cuenta. Pulg comenta, ¿cuántos fondos considera que serían adecuados, por ejemplo, para una cartera de 100.000 euros? Pues... Es que yo soy muy diversificador, pues ya ven la cartera que tengo y no tengo una cartera de 1 millón ni de medio millón, o sea. Para mí me resulta muy difícil recortar y tener 1, 2, 3 fondos para mí sería muy complicado. Sí. F. Gabriel, ¿cree usted que hay una burbuja de gestión pasiva? Ya sé que los porcentajes no dicen eso, pero si el resto del mundo sigue el movimiento que está llevando a cabo Estados Unidos hacia la gestión pasiva, creo que más que una moda se convertirá en una burbuja. Y si lo hubiera, ¿por dónde cree usted que podría venir un eventual reventón de dicha burbuja? Sé que nadie lo puede saber, pero como diría don Arturo, le invito a que se moje y tire unos Fibonaccis. Lo que sí está claro es que se está forzando a la gestión activa a apretarse un poco el cinturón y ser más competitivos a la hora de ofrecer fondos. Bueno, a ver, en España no hay una burbuja de gestión pasiva porque, aunque hablamos que hemos pasado de la moda de los mixtos a la moda del value, de la moda del value a la del grow y la indexación, no nos damos cuenta que esa es la moda de 4 gatos, que tenemos 4 duros. Sí. O sea, tenemos que ser humildes y reconocerlo. Lo que pasa es que como en nuestro timeline de Twitter seguimos a los mismos, y en nuestros canales de Telegram nos encontramos a los mismos, y en Más Dividendos, Rankia y Uniens Finec leemos a los mismos, nos parece que todo el mundo es así. Sí, es verdad. Pero por favor, eso sí que es una burbuja, pero una burbuja dentro de un... Burbuja como el niño burbuja, que no sale de su burbuja, ¿vale? Efectivamente. De un microcosmos. A ver, por favor, que la mayor gestora independiente patria, que no es Cobas, que es Bestinver, la última vez que lo miré tenía una cuota de mercado del 1,7%. Claro. ¿De acuerdo? Y aproximadamente era tan grande como la suba de Cobas a Z Valor y Magallanes. Que esas 4 juntas pues eran un 3% de cuota de mercado. ¿Vale? Que solamente BBV, Santander y Caixa son el 46% del mercado. Y BBV, Santander y Caixa, hombre, algún indexado tienen, pero poca cosa.
Claro. Entonces, en lo que se refiere al mercado patrio, bien, sí que, a ver, existe burbuja de gestión pasiva en el sentido de que la gente que se preocupa por los 4 matados con 4 duros, repito, que nos preocupamos por la inversión, pues ahora tenemos muy en boga la gestión pasiva. Y por supuesto, cuando haya una chufa maja en los mercados, esa gente se saldrá. ¿eh? Hmm. A ver, igual que ha pasado con el Value, a comienzos de 2018, los de True Value eran lo mejor desde desde el descubrimiento del fuego, Sí. ¿vale? Y luego, a finales de 2018, True Value eran Pol Pot, Genghis Khan, Attila, Tamerlán, Hitler, Stalin y un par más juntos. Claro. Y ni lo uno ni lo otro. O sea, la gente sobre reacciona. A ver, que nos puede pasar a todos, ¿eh? Y yo no soy perfecto y todo esto. Pero más que burbuja respecto al volumen gestionado en España, no así en Estados Unidos, que sí que ahí ciertamente ha crecido mucho, la burbuja es que la gente, primero pensamos que la solución a todo es una cosa y luego pensamos que la solución a todo es la otra. Y no, y la gente pues se pegará a sustos, porque dicen, mira, el MSCI World en los últimos 10 años no ha bajado más de un -5 en un año natural. Y es cierto, pero eso le da una falsa sensación de seguridad a la gente. Cierto. Totalmente. Yo creo que es súper importante lo de hacerse una idea realista de el plazo al que vas y lo que Sí, ha pasado y qué porcentaje de las veces se ha perdido dinero en ese plazo, ¿no? Eso, sí, eso sí. hay algunas webs por ahí, Ujú, o portfoliovisualizer.com me parece, en la que lo puedes ujú, trazar muy fácilmente, ¿no? Y ves, por ejemplo, que, sí, no sé, creo que es el SP 500 a 10 años, el 99, no sé qué por ciento de las veces no se ha perdido dinero, ¿no? Eso es algo que creo que es sí. básico, ¿no? Es lo que Ujú, hablamos siempre, ¿no? Y va en la misma línea. Y luego hay que ser realista también. Si la renta variable a largo plazo da un 6% libre de inflación, pues esas son ujú, las expectativas que hay que tener, ¿no? O sea, correcto. luego ya está, pues que uno pues seleccione cosas que le gusten más y tal y puedan hacerlo mejor, ¿no? Por supuesto, siempre se va a encontrar a alguien que lo haga, que le salga mejor que ese 6% y alguien que le salga peor. Pero bueno, es un poco de cara a trazarse un plan de ahorro, ¿no? Las cifras realistas, ¿no? ¿No os Ujú, parece? ujú. Hmm. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Tetar te pregunta también, ¿tendrás más gestión pasiva en el futuro? Pues probablemente, porque tengo un porcentaje bastante elevado en gestión activa. A ver, con, con tanto cacharro que tengo, pero vamos, la gestión pasiva igual supone solamente un 20% en torno al 20% de mi cartera, que creo que es poco, y muy probablemente lo vaya aumentando en el futuro. El tío Filo. Bueno, igual es similar, pero bueno, voy a subir la apuesta de F. Gabriel. Se habla frecuentemente de que hay una burbuja en la gestión pasiva, también se habla de que hay una burbuja en la renta fija. ¿Y Ajá. si la burbuja fuera de activos en el mercado? ¿Y si la Ujú. burbuja fuera la propia utilización del término burbuja? Ese es bueno. A ver, ¿hay burbuja en renta fija? Sí, yo creo que sí, pero es que es que en 2014 se decía que hay una burbuja en la renta fija y que la solución era estar corto del Bund, por ejemplo. Y claro, el que esté corto del Bund en los últimos 5 o 6 años, pues no le habrá ido muy bien tampoco. Eh, es muy probable que haya burbujas por todas partes. Y me has dicho en renta fija, pero a ver, el SP 500 en euros el año pasado subió un más 32, más 33, algo por el estilo. Si te dicen que los pisos han subido un 33%, igual dices que es burbuja. Si el Claro, SP 500 sube un 33%, no dices que es burbuja, porque no estamos en 2009, que después de una corrección brutal, no corrección, una caída, una crisis, un crack, como en 2008, dices, bueno, pues el rebote es grande. Pero en 2018 no hubo una caída Sí, bestia. a final de Al año final, sí el la hubo, último ¿eh? trimestre, sí, La hubo gordita, ¿eh? sí, sí, correcto. Pero el rebote ha sido muy bestia.
Pues también habrá burbuja en Estados Unidos, pues probablemente sí. Y que mucha gente estará entrando en bolsa porque no ve alternativas. Mm, Pero claro, es que solamente nos daremos cuenta de que es una burbuja cuando reviente. Claro. ¿Y qué es lo que reventará? Pues no lo sé, llevamos años diciendo que Estados Unidos sube demasiado y que Europa tendría que subir más, pero no creo que la solución sea estar largo de Europa y corto en Estados Unidos, como mi admirado Alberto Spelosini está demostrando continuamente desde 2012. Sí. Bueno, es que además mucha gente que está también pues asimilando que lo que ocurrió con la burbuja.com pues en los años 2000 que puede ser asimilable a lo que está pasando ahora. Yo creo que cualquiera que entienda un poco de cómo Hombre, funcionan los negocios, hombre, independientemente de que puedan caer, no tienen nada que ver. a O sea, ver, había no. compañías que no hacían un duro Exacto, y que exacto, capitalizaban, exacto. A ver, pero vamos, que Terra claro, capitalizaba más que Endesa y no hacía un efectivamente, beneficio. Oye, y ahora, efectivamente. pues tienes Sí, 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 sí. O compañías que sea, efectivamente podrás decir que Microsoft, podrás decir que Amazon, podrás decir que tienen el PER que tú tengas. Oye, que Apple, ujú, fíjate que ya estaba el otro día en $300. Por ujú. estas fechas el año pasado no había caído muchísimo. A Se ver, decía que Apple no iba a vender, pero sí, sí, su sí, PER sí. es casi razonable. O sea, quiero decir, Sí, en sí, 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 comparación. sí, sí. Entonces, Yo, ojito con el tema de las burbujas. sí. A ver, yo creo que efectivamente no hay comparación, aunque sí que hay alguna tecnológica que no es que esté ganando mucho, mucho, o otras que han subido mucho y que están muy de moda. O sea, no creo que Netflix o Tesla sean las empresas que más ganan del mundo mundial, ¿eh? Pero sí que es verdad que Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple no son o Samsung o TSMC o SAP, por irme fuera de Estados Unidos, no son Terra. ¿eh? O sea, eso también es verdad. Mark te preguntaba, ¿considera a Berkshire y Markel como fondos al uso? ¿Cree que un vehículo parecido en Europa triunfaría igual? Es que Berkshire Hathaway es casi un fondo, claro. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, ¿eh? Yo un poco también, No es porque a ver, no es exactamente un fondo. es ¿eh? una No es- empresa que tiene que luego invierte cierto capital, pero se dedican a lo que se dedican. A ver, es la única acción extranjera que tengo en cartera, Berkshire Hathaway. Las ve porque soy pobre, ¿vale? ¿Pero vas a Que a mí me Omaha todos los encantaría. años? ¿Vas a Omaha todos los No, no años? voy a Omaha, no. Y a ver, y que me gustaría hacer un DCA con Berkshire Hathaway ya mensual, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero no es exactamente un fondo, pero sí que es una forma muy interesante de tener exposición a bolsa americana y a las grandes multinacionales bueno, y a muchos activos muy interesantes. En Europa, pues hombre, es que Berkshire Hathaway no es equivalente a Corporación Alba. ¿eh? No es comparable. Así que en Europa lo veo más complicado. Quizá por nuestra idiosincrasia o por... En Sí, sí. España, desde luego, lo veo más complicado. No sé cómo lo veréis vosotros. Muy complicado, ¿no? O sea, yo vosotros cómo lo veis, pero desde luego muy complejo aquí en España. Bueno, en ¿Por qué? España. A ver, Hombre, pues yo creo que por muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, pues también por una cuestión puramente cultural también, ¿eh? Yo creo que muchas de las compañías que sobre todo, o sea, a ver, en España yo creo que las grandes corporaciones, pues la mayoría yo creo que vienen de donde vienen, ¿no? O sea, no hay tampoco una cultura de... O sea, en primera generación, por así decir, es muy complicado llegar también a esos megamonstruos y demás. Pero solo hace falta una persona, ¿no? No es un tema ya de cultura, ¿no? Es decir, que me digas que probablemente es más difícil que salga una persona, pero con que salga uno que tenga esa visión o esas ganas de hacer eso, ¿no? Ya vale, ¿no? No creo que tampoco sea así, ¿eh? Yo creo que probablemente Ajá. pues también la legislación, por ejemplo, de Estados Unidos favorece también el crecimiento mucho más a lo bestia de las compañías y demás. Ten en cuenta que es un ambiente mucho más amistoso para que una empresa pueda crecer. Y yo creo que eso, por ejemplo, pues en España todas esas facilidades que tienes, o sea, que no tienes, eso también influye muchísimo en el crecimiento que tiene una compañía. Yo Vale, creo pero lo que que estamos hablando es de que ese Berkshire Hathaway tendría que invertir solo en empresas españolas.
No, si un Berkshire Hathaway podría estar realmente aquí, ¿no? O sea, quiero decir, aquí lo más parecido que podría... Es que, claro, no tenemos, ni que yo sepa, que no sé si habrá alguna aseguradora que también haga lo mismo, ¿no? Pero, desde luego, yo no la conozco. Puede que la haya, no lo sé. Pero... No, por eso ha Ahora va a comentado poner Manolo el una tema de nueva. conspiración Alba, claro. Oye, pues que tiene su corporación financiera y luego pues su cartera industrial. Pues aquí salió también, me acuerdo que Criteria estuvo en bolsa, no sé si os acordáis, Sí. Sí, también en su aquellos día. maravillosos años. Y Sí, alguien me podría acuerdo, sí. decir que la propia Acciona, pues oye, pues tiene Bestinver y Bestinver, pues quieras que no, pues oye, pues tiene también su propia cartera y ahí Sí, no, no, está. sí, Entonces todas cualquier podría tienen decirlo, dos pero bueno. brazos y dos piernas y dos ojos, ¿no? Es decir, otra cosa es que sean comparables, ¿no? Pero vamos, que sí, Pero ¿no? como tal, comparables, yo, vamos, efectivamente, ojo, y con esas magnitudes, recordemos que BRK, pues es, bueno, ahora ya otra vez Facebook la ha adelantado y Alibaba creo que también el otro día. Bueno, pero será Sí, sí. séptima de Estados Igual Unidos, ahora, capitaliza igual ahora 600.000, el claro. gobierno nuevo monta un Berkshire público o algo, ¿no? De eso, no vaya a ser. Es No por, seáis, no Seguro. seáis. es Claro. ¿Qué punto? por la alimentación. El tema es Mm. aquí no, si no comes hamburguesas y Coca-Cola y Cherry Coke y demás, no puedes. Eso es. Bueno, seguimos, venga. Enrique dice, en primer lugar, agradecerle los conocimientos que aporta y en segundo, dos preguntas. ¿Cuál es la niña bonita de todos los fondos que tiene? Ese fondo del que no se desprende por el cariño que le tiene o por lo que le aporta. La respuesta puede ser más de uno. Pues bueno, pues voy a decir dos, Bestinfon y Amundi MSCI World. Si no le gustaría o no tuviera tiempo para la cartera, ¿cuál sería su estrategia? ¿Se encomendaría un gestor automático? Pues no tengo ni idea, la verdad. Es que es muy difícil ponerte en otra situación. Pues a lo mejor lo del RoboAdvisor, no lo sé, pero no lo sé, la verdad. Pecas decía, para mí un fondo tiene sentido cuando aporta algo adicional a la gestión pasiva. Este marco es propio y no aspiro a que todo el mundo lo comparta. ¿Qué valor tiene que aportarle a usted un fondo y en qué marco comparativo para entrar o ganar peso en su cartera? ¿Y qué tiene que ocurrir para que pierda peso o salga de la cartera? Bueno, ¿qué valor tiene que aportarme el fondo? Pues hombre, en principio que no tenga una correlación perfecta con el índice, que es lo que les pasa pues a muchos fondos de gestoras bancarias que se limitan a replicarte el IBEX clavándote un 2% de comisión, ¿eh? Y bueno, ganar y perder peso, pues a veces, como estoy haciendo este año, rebalanceo un poco y aquellas cosas que me han subido mucho, pues les quito un poco de peso y le aumento a aquellas que han subido menos, ¿eh? Y lo de O salir de que la les baje cartera, el PER, ¿no? Si te ¿qué? pasan de si se te pasan de PER o En te bajan también, ¿no? pues en parte sí, pero vamos. Y luego, pues salir de la cartera, pues bueno, puede ser por varios motivos, ¿eh? Uno puede ser pues porque esté muy harto de lo mal que me va, que reconozco, pues que eso es lo que me ha pasado con los mixtos alternativos y morra ya de esa. Pero también a veces cuando me ha subido una barbaridad, pues a veces también te asustas un poco y, pues, por ejemplo, el Morgan Stanley Global Opportunities pues me lo cargué porque digo, oye, es que esto está subiendo ya unas cifras muy grandes, porque tiene un peso tenía un peso inmenso en tecnológicas y tal, y bueno, pues preferí pues otros, pues MFS Global Concentrated, por ejemplo, que aunque sea una cartera concentrada, pues tiene una diversificación gestorial maja, ¿eh? Por ejemplo. Pero ¿cuál es, Manolo, cuál es tu proceso inversor? ¿Lo podrías describir? Es decir, tú, o sea, ¿eres de los que se empolla al gestor y entiende el proceso inversor de ese fondo y demás? ¿O tienes otra forma? ¿O eres más como un asset allocator que escoges, digamos, determinados sabores o determinados hilos que te parecen así a nivel, Bueno, entre comillas, macro como los más interesantes? ¿O otra Bueno, cosa? pues de todo un poco, mira un poco, pues el tipo de cartera que lleva, PER, por supuesto, pero bueno, exposición geográfica, sectorial, también veo un poco el gestor, en fin, de todo un poco, de todo un poco.
Y luego al final, pues también acaba uno siendo subjetivo, ¿eh? No soy un quant que tenga un algoritmo para ello, ¿eh? ¿Subjetivo en qué sentido? Pues quiero decir, como no me hago una tabla de dar puntos, ¿eh? De a ver qué me gustaría de este fondo, tal cosa, tal otra, y no he puesto un baremo de tantos puntos por volatilidad, tantos por PER, tantos por track record, tantos por... Pues bueno, yo veo el conjunto y evalúo, pero Bueno, lo haces quiero decir, cualitativamente, que también está bien, sí, ¿no? claro, que por eso digo que es subjetivo por el aspecto cualitativo. No digo, pues voy a sacar un baremo y el PER multiplicado por no sé qué, por la volatilidad por no sé qué, me da tal puntuación. No soy tan numérico, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. Que igual hay alguien que lo hace así, ¿eh? Sí, No sí, Vamos, digo sí, que sí. no. que tú eres de los que puede que haya una borrasca, pero puede que no y demás, ¿no? Así por poner un ejemplo que te viene más a tu, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Vale, Girones nos pregunta, bueno, este igual la hemos contestado un poco, pero no sé. Sí. ¿Cuáles son a su juicio las ventajas y las debilidades de estos dos fondos tan especiales que creo que llevan su cartera, el Cartesio X y el Buy and Hold renta fija? Bueno, del Buy and Hold sí que has hablado ya Sí, y del Cartesio Cartesio creo que también, ¿no? también he comentado algo, Sí, pues es una gente que no te da grandes alegrías, pero tampoco te da grandes sustos. Y de hecho, a ver, realmente el Cartesio X no lo llevo en mi cartera, lo llevo en la cartera de mi madre. Porque, claro, como supongo que también algunos de vosotros, pues también gestionaréis la claro, cartera de cónyuge, padres, hijos, hermanos o cosas así, ¿eh? Yo cuando digo mi cartera, realmente es la cartera conjunta de mi madre y mía. correcto. Mi madre tiene más dinero ahorrado que yo porque ha tenido más años, claro. Claro, claro, ha podido componer mejor. Evidentemente, tiene 30 años más de ahorro. Muy bien. Sí. Cygnus, que esta es muy buena, dice, en España tenemos una llamativa colección de fondos value cuyos resultados a 3 años superan el menos 10% anual frente al índice o están camino de ello. Cova Selección, Valor Internacional, Magallanes Microcaps. Según nos dicen, ello se debe a la gran discrepancia que se ha venido dando últimamente entre la rentabilidad de las acciones value versus las growth. Si es cierto que esta es la única causa, ¿dónde están esos fondos growth que deberían de ser el reverso de los desastrosos value? ¿Cuántos fondos growth están superando a los índices generales en más de un 10% anual en estos 3 años? ¿No podría ser la apuesta por la gestión activa una situación del estilo cara gano poco, cruz pierdo mucho? Nota, los aclamados Fundsmith y Sailor World Growth no llegan al más 7% anual sobre el MSCI World. Uf, pues es muy interesante lo que comenta Cignos. Alex ha hecho una señora pregunta, ¿eh? Hoy hemos estado hablando un buen rato los dos, la verdad. Y la verdad es que Yo es que realmente no lo tengo claro tampoco. A ver, si yo lo tuviera muy claro, tendría un fondo o dos, ¿vale? Claro. Entonces, pues no sabría qué deciros. ¿Qué pensáis del tema? Pues no lo sé, chicos, ¿vosotros cómo lo veis? Uf, que si yo supiera que Fan Claro, Smith y Seilen iban a bajar y todo lo que fuese Cobas y Advalor fuese a subir porque parece que ya toca y lleva tocando no sé cuántos años, como los tipos de interés, pues me pasaría como dice Manolo, que claro, entonces tendría solamente un par de fondos, pero lo cierto es claro. que prefiero hacer máximos de mi cartera con bastantes metodologías que me parecen racionales a largo plazo. Y yo lo que pasa es que lo que sí que no estoy, yo no sé, mira, te podría ser una pregunta también para ti, Manolo, si es obsesionado con los índices. O sea, yo es que este rollo de hay que batir a los índices, hay que no sé qué, y estás por debajo y estás por encima. A mí me importa más el camino, y si yo por el camino, yo qué sé, dentro de 20 años hago con lo que tengo un 8% y los índices han hecho un 10%, pues yo con mi 8 estaré feliz, no lo sé. Pero bueno. Yo pienso lo mismo, ¿eh? La verdad, que no me quita el sueño el hacerlo peor que el índice, la verdad. Yo estoy duermo más tranquilo con la cartera que tengo que si tuviera solamente el MSCI World. Claro, y Y eso tanto. es más importante para mí. Y además Totalmente. de el poder ir rebalanceando de vez en cuando y ese tipo de cosas que con un único fondo no podría hacer. Sí. Sí, Bueno, una cosa que yo comentaba alguna vez con Cygnus, yo creo que es una cosa interesante, también. Y una cosa es el hecho de acomodarse también al estar cómodo con la cartera de uno. Porque uno todavía puede estar hasta cómodo perdiendo dinero, ¿no? Y eso tampoco. O sea, quiero decir, oye, que tenemos que ser, yo creo que lo suficientemente darnos un grado de exigencia
por intentar mejorar. Porque, oye, por la comodidad puede decir uno, yo es que estoy cómodo, dice, macho, estás cómodo, pero que te están sacando, dice, los índices que no hacen nada te están sacando una barbaridad. Pero bueno, que yo creo que de ahí a tener, digamos, un camino razonable por el que tu proceso, oye, pues puede ir aumentando y aumentando la rentabilidad que te marcas como objetivo, pues yo creo que está bastante bien. Ahora, lo que puede ocurrir de aquí de cara al futuro, pues claro, a nadie le va a extrañar que Cobas o Advalor de aquí a 10 años tengan 2 añitos que se rían de todos. Es casi seguro que eso va a ocurrir. ¿Ahora cuándo? Pues vete a saber. ¿Y en qué momento? Vete a saber. Y hasta entonces ha ocurrido ya un coste de oportunidad, quiero decir, durante todos estos años en los que ha ocurrido lo que comenta Cygnus, se puede considerar ya que es un coste de oportunidad el no haber estado invertido en otro tipo de cosas que a lo mejor ahora tomar la decisión de hacerlas. Pues vete a saber. Sabrola preguntaba, en su situación actual y con la experiencia que tiene, ¿se plantea reducir los fondos abiertos? Y en tal caso, ¿con cuáles se quedaría y por qué? Es que si los quisiera reducir, los habría reducido Claro. ya. No, esta no. Claro. Claro, o sea, Alan que Turing. quizá tenga Sí, demasiados, pero bueno. claro. Alan Turing preguntaba, esta es buena, dice, ¿qué opinaría de una cartera para un novato con poca tolerancia a la volatilidad y el tracking error compuesta por Cobas concentrados 25%, Advalor Internacional 25%, Avante Pangea 25% y Kau Tecnología 25%? Bueno, pues tiene algún aspecto positivo esa cartera, que en algunos aspectos querría para mí, mayormente porque empezar con más de 400.000 euros está bien. Si cobas concentrados que tienen un mínimo 100.000, es el 25% de tu cartera, tienes más de 400.000, ¿vale? Me Correcto. gustaría tener 400.000 para empezar. El resto ya no me gusta tanto, ¿de acuerdo? Ya no lo ves. Es obvio que Alan Turing me tiene fichado y todo esto. De Cobas y AZ ya he dicho lo que pensaba, de la lucha de egos, el viaje al centro de la Tierra, Ultra Visual Value y concentración sectorial y todo esto. Pero sí, pues ya saben que lo tengo en alta estima como orador. Si fuera la mitad de gestor que es orador, pues tendría fondos con él. Y bueno, Kau es una entidad que sigo hace tiempo, de los viejos tiempos de Uniens Finec, de cuando el Swing Trading Kau Value. Y como diría un amigo, compañero de trabajo, hay gente que tiene manos eróticas que lo que toca lo fornica, ¿vale? Pues bueno, utilizaba otra palabra, pero Sí, sí. bueno, siempre he tenido la sensación de que en Kau pasa eso. Les han mirado mal una bruja o algo, quizá. Renta. Dice, muchas gracias J. de Más Mosqueteros y Manolo por un podcast tan interesante. Mis preguntas son, ¿qué 3 fondos de renta variable mantendría usted en cartera ad infinitum? Que esta yo creo que más o menos sí que lo habréis contestado con los que más te gustaban. ¿Qué criterio emplearía usted para distribuir el porcentaje de renta variable y renta fija de una cartera en función de la edad del partícipe? Y si finalmente ha registrado ya en el registro de marcas y patentes el agudo apelativo del astrofísico chicharrero. Me ha gustado mucho la última. Sí, sí. Empezando por la última, no lo tengo registrado, igual que tampoco tengo el de puto amo Bocata Calamares, un Constrained Ultra Plus Value Fund, que tampoco lo he registrado. El regulador igual te pone Y, alguna pega, también. pues pudiera ser, pudiera ser. Y como no creo que los de Esfera o como rajo de ellos me ofrezcan un compartimento, pues oye. Bueno, lo de Esfera era una broma, ¿eh? Sí, sí, no, tranquilo. Bueno, y a ver, el criterio para distribuir porcentaje de renta variable en renta fija en función de la edad, pues es que yo no creo que sea algo que tenga tanto que ver. No sé, imaginen un jubilado que tiene una pensión muy alta y tiene ingresos por alquileres y que la cartera la quiere para los herederos, por ejemplo. Claro. Y en cambio puede haber una persona joven que tiene unos gastos previstos a 3 años vista, que entonces no va a poder tener un porcentaje, si los gastos son muy grandes, no va a poder tener un porcentaje alto en renta variable. Es que es muy distinto, cada persona es un mundo. Totalmente, totalmente. Gvivi, bueno, este sí que comentaba, quizás sería una vuelta de tuerca también. Si tuvieses que elegir un solo fondo de renta variable y otro de renta fija, ¿cuál sería tu elección? Hombre, uno solo de renta variable, pues es que creo que no queda más remedio que indexarse en ese caso.
Claro. Porque es que, claro, el riesgo a que el gestor de pronto tenga manos eróticas, pues es alto, ¿no? Si tienes un único fondo. Y en el de un otro de renta fija, ahí es que sí que lo tengo súper complicado, porque es que estando la renta fija como está, uf. Es que antes que solo uno de renta variable y uno de renta fija, pues uno de renta variable y un monetario. Claro. Si de renta fija, si me dejaras dos, tres, pues ya lo tendría más claro. Pero con uno solo, es que es una parte que veo todavía más complicada que la renta variable en la cartera. Más complicada. O La sea, gente pero sin piensa duda que es más alguna. fácil y eso No, nada. no, es más complicada. Es más complicada, sí, sí. Burbuja. Hola, señor Manolo. Dado que después de la crisis del 2008 muchas gestoras y fondos quebraron y desaparecieron, ¿qué gestoras y fondos cree que aguantarían cualquier crisis, por muy profunda que sea? Uf, pues hombre, a ver, si lo supiera, es que tengo tanto la bola de cristal como el DeLorean los tengo en la revisión. Hombre, en principio, gestoras muy pequeñitas y que tengan fondos de más alta volatilidad, quizá tienen más números para la rifa de que las cosas vayan mal. Pero, en fin, no sabría decir. Fornox, cortenturio de lujo que nos traen a este podcast. Mis preguntas van encaminadas a la renta fija High Yield. ¿Tiene identificada alguna oportunidad en el mercado SEN, además de las archiconocidas subordinadas de Eroski? Pues la verdad es que no me está gustando mucho cómo está el mercado ya de renta fija nacional. El SENT, por la que no lo conozca, pues es un mercado de renta fija corporativa para minoristas que surgió como sucesor del tristemente célebre IAF que había antes, que bueno, el SENT funciona pues como la bolsa. Tú puedes algo tan sencillo como que puedes meter una orden y de una forma similar a lo que haces en la bolsa, algo que en España era impensable en renta fija hace unos años. Es sorprendente. Pues en estos momentos es que no veo nada interesante, porque es que el yield el cupón de las emisiones nuevas o el cupón que te queda corregido por cotización, digamos, en las emisiones antiguas, es que en general es ridículo. Y bueno, lo de las limitaciones de MiFID, es cierto que en emisiones subordinadas y sobre todo en emisiones perpetuas, ahora el broker no te deja meter la orden si estás clasificado como cliente minorista. Es una sobrereacción quizá, pero a ver, que entiendo que el regulador, después de las barbaridades que pasaron con subordinadas perpetuas, preferentes y demás, pero claro, ahora la gente se encuentra con que puedes tener, por ejemplo, subordinadas perpetuas en cartera y no te deja aportar más a esa emisión que ya tienes en cartera. Dice, ¿tienes estudiados otros mercados con Flatex? ¿Qué opinión le merecen los fondos ETFs de bonos basura? ¿Cree que pueden jugar algún rol en la cartera del inversor particular? ¿O por el contrario, para poner nuestro capital en riesgo, mejor nos vamos directamente a renta variable? A ver, sobre estudiados otros mercados, el problema para el que quiere invertir en renta fija corporativa, no hablo de renta fija gubernamental, es que la renta fija corporativa en euros te obliga a ser rico, rico de verdad. La mayor parte de las emisiones corporativas de renta fija corporativa en euros tienen nominales de 100.000, 200.000, alguna que otra a lo mejor de solamente 50, de solo entre comillas 50.000. Si quieres tener una cartera diversificada, es que necesitas varios millones de euros. Y no es mi caso. Sí, esa es la principal razón de la existencia de Cartesios o Buy and Hold. O sea, Efectivamente. Sí. O sea, bueno, y aparte de gente que está detrás que sabe lo que es un bono, eso por supuesto, claro. Efectivamente. Y es que ese es un problema. Así como que, por ejemplo, hay quien dice, pues hombre, un fondo de renta variable, cuanto más pequeño, mejor para poderse meter en emisiones en microcaps y tal, pues puede ser más o menos razonable dentro de cierto límite. Pero es que en renta fija, un fondo de renta fija corporativa que tuviera un patrimonio de 2 millones de euros, yo no lo querría ni ver, porque es que no se podrá meter. No se puede diversificar. Exacto. Y de hecho, si por ejemplo miráis, ahora como os he comentado Buy and Hold, la cartera que tiene su plan de pensiones, que es pequeñito, pues es que su mayor posición son participaciones en el fondo de renta fija de Buy and Hold.
y no participaciones directas Efectivamente, sí, sí. porque es que, claro, es la única forma con relativamente poco dinero, porque no sé si tiene 1 o 2 millones, 3 o algo así, el plan de pensiones, de poder diversificar, porque es que si no es un problema. Respecto a fondos y ETFs de bonos basura, pues hombre, un ETF de bonos basura a mí me daría miedo. Un fondo de gestión activa, si pensamos que el gestor puede aportar valor, yo creo que podría aportar más valor en renta fija que en renta variable, porque hay muchas empresas fuera de las grandes gestoras americanas que nadie analiza desde el punto de vista de renta fija, pues sí que podría ser interesante. A ver, de facto, Buoyant Renta Fija es casi un fondo de bono basura. ¿eh? Casi. De hecho, pintaros la gráfica, no la que pinta Morningstar, sino la del índice de renta fija High Yield europea. Y es que se parecen muchísimo. ¿eh? No es estrictamente un fondo solo de bonos basura, pero, pero a ver, no puedes tener una TIR del 5% si te vas Con no a triple A. triple A, sino incluso en Y con triple B. triple B. Sí. ¿De acuerdo? A ver, recuerdo en un informe de septiembre de Amiral, de Amiral Stand, que comentaban que el cupón medio de las emisiones W era el más 2,2. ¿Mm? Pues hombre, si ves un fondo con un rendimiento YEL, TIR, como queréis decir, de renta fija del 3, 4, 5%, es que es casi un fondo de high yield. A ver, que de facto está funcionando casi como un fondo de high yield. No digo que estrictamente sea, porque que no esté limitado por folleto a tener solo high yield, ¿no? Pero es que es eso, es que no te queda otro remedio. Y también tenemos que tener en cuenta que eso nos puede suponer sustitos en la cotización. Fondos de renta fija a corto plazo que llevan algo de high yield, los EBLI que he comentado y que llevo en cartera y que me gustan, en 2008 estuvieron en torno al -7, -10. Pero es que fondos más propiamente de high yield estuvieron en el -20, -25, -30. Fondos mixtos con mucha high yield, como el famoso Invesco Pan European High Income, se pegó un -30 o algo así también en 2008. Bueno, el año pasado por estas fechas, a finales de 2018, aparte de la renta variable, también Correcto. la renta fija Sí, lo sí, tuvo. sí, sí. Fíjate Sí, que sí. eso lo estuvimos comentando tú y yo no sé si por Telegram incluso también, porque mucha gente preguntaba con el tema de la renta fija y lo comentábamos, que decían, Sí, oye, sí, sí, sí. digo, si las empresas no quiebran que están en cartera, o sea, No. ojito con el 2000, con este año que ha pasado, que la renta fija se va a meter, pues mira, lo que se ha metido, claro. Sí, 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 sí. Efectivamente. Pero otra cuestión es que a lo mejor le vaya mal al partícipe porque el gestor le salta el VAR o lo que sea y dice, pues ahora me voy a poner más defensivo y luego entonces no recupere. Pero claro, Esas son las razones por las que, por ejemplo, tiene sentido Cartesio o Buy and Hold, ¿vale? Sin tener que hacer sin recomendar ni nada ese tipo de historias. Algo que, como estás comentando ahora, el año pasado pasó, por ejemplo, con el tema de los bonos italianos a un Carmignac Securité que nunca había tenido rentabilidades negativas. Correcto, Y 19 coge años. y se sale en el peor, claro, y hace que el VAR te haga salir en el peor momento y cuando se recupera ya no lo puedes tener porque ya te has salido de todo. Fue cuando yo por aquel entonces lo llevaba todavía en cartera, el Carmignac Securité, y cuando vi que hicieron eso me salí de ese fondo. Sí. Por Entonces, favor. oye, si justamente es cuando a lo mejor tienes que estar o comprar, a lo mejor. O sea, Exacto, tienes que bueno. mantener o comprar. A ver, que este año pues no le ha ido mal, ya ha remontado bastante, pero es que casi todos los fondos No, es de que la renta fija han fija este remontado. año ha ido bien, como la renta variable, vamos. Quitando algún caso puntual como el de Altair, por ejemplo, porque cambió en el fondo y lo redefinieron y dijeron, ahora vamos a hacer un fondo de renta fija corto plazo con poco high yield, pues claro, si este año habrán hecho un +2 o algo así, pero salvo los que han tenido así un cambio, digamos, de folleto y de orientación, el resto pues han remontado, efectivamente. Como es normal, en renta fija, quiero decir, en renta fija al final te acaban devolviendo el nominal si no hay quiebras, reestructuraciones.
Otra cuestión es que haya en renta fija, que es un tema que a lo mejor la gente no se ha fijado lo bastante, que haya muchas emisiones perpetuas. Con lo cual su comportamiento puede tener más correlación con renta variable, puesto que no tienes una fecha de vencimiento. ¿eh? Y eso pasa en bastantes fondos de renta fija, pues que tienes pues híbridos bancarios, preferentes y cocos y sus equivalentes, suponen un porcentaje importante en muchos fondos de renta fija que a priori podrían parecer muy conservadores. Cartesio X mismamente, si te fijas en su cartera, todo el rato pone AT1 de adicional Tier 1, Sí. que son preferentes, vamos, y demás. Pero bueno, es una cosa que tenemos que asumir y si queremos cupones, que no hay, no hay otra cosa. O sea, Sí, bueno, aquí sí. Rubén 1985 también a mí muchas veces que me alecciona conmigo, como lo tengo siempre, lo tengo junto a mí, me comenta que incluso todo el tema de renta fija, las correlaciones de high yield incluso con lo que pueda ser la renta variable, si pensamos que la high yield si se va a pagar, pues oye, pues al final lo vas a tener, incluso a plazos digamos más o menos cortos, y la renta variable va detrás como un tiro. O sea, que fíjate que algo que a lo mejor en nuestras cabezas podemos pensar que algo si se paga, pues efectivamente tiene una predisposición y tiene un cierto fin, y que la renta variable no lo tienes tan claro cómo vaya a ir, luego la correlación es bastante alucinante. Yo hasta que no la vi me dio que pensar, la verdad. Sí, sí, hay mucha correlación en renta fija corporativa, sobre todo en high yield, y sobre todo pues, eso, en fondos especializados en subordinadas bancarias, por ejemplo, que los hay, o en fondos especializados en convertibles, por supuesto. Allí pues sí que la correlación con renta variable es brutal. Sí. Carlos te hace una pregunta muy buena. Te dice, ¿en su entorno le dejan espallarse con sus conocimientos o No, mantiene su alter ego secreto? alter ego secreto no, pero en mi entorno la gente es que en general no le interesa mucho y cuando alguna vez pues un conocido, compañero de trabajo, amigo me ha preguntado algo y tal, pues al final he visto que era perder el tiempo y ya intento no hablar mucho de este tema. ¿Para qué? Claro, claro, claro. Ujú. Cajetama dice, sabemos que sabe mucho sobre fondos, pero ¿cuál es su opinión sobre planes de pensiones? ¿Dispone de alguno? ¿Qué porcentaje presenta en su cartera de inversión? Y si prefiere los value patrios o los más modernos, globales y diversificados de los robo-advisors. A ver, a mí los planes de pensiones, lo que es gustarme no me apasionan. Lo que pasa que, claro, como no sé cómo va a ser en el futuro, pues sí que tengo algo en planes de pensiones. A ver, yo creo, respecto a las pensiones, hombre, por supuesto que sería deseable que todo el mundo tuviera una pensión digna, por supuesto. Pero para ahorrar para la pensión, el sistema que hay en España me parece sencillamente espantoso. O sea, la solución para mí, pero que por supuesto, como eso no le interesa a nadie, no lo harían, sería que existiera una cuenta de ahorro, inversión para la jubilación. Pues tipo los IRA americanos o los ISA británicos, creo que en Canadá había también una cosa parecida. Tú lo que metes en esa cuenta pues mientras no lo saques, pues tenga la bonificación fiscal y tal. Y desde allí, pues el que quiera meterlo en una IPF que lo meta, que quiera comprar letras del tesoro que las compre, que quiera comprar fondos o acciones que lo haga. Eso en España lamentablemente no existe y dudo que haya el menor interés. Dos políticos de izquierda te dirán que eso es favorecer al rico y que lo único que importa es la pensión pública y el político de derechas, pues ¿para qué se va a preocupar de eso si total la puerta giratoria en el banco le está esperando? Y entonces el tema de los planes de pensiones es bastante lamentable en España porque si ya criticamos con razón el mercado nacional de fondos, es que el mercado de planes de pensiones es mucho peor por dos o tres grandes limitaciones, dos grandes limitaciones. Una es la absoluta imposibilidad de momento, ya veremos si vía Europa esto cambia, de la comercialización de planes de gestoras extranjeras, con lo que te pules gran parte de la competencia. No puedes tener un plan de pensiones gestionado por Jupiter, Fundsmith, Sailor, Comgest, Amiral, Echiquier, Sycomore, etcétera, ni un plan de pensiones indexado gestionado por Vanguard o por State Street, ¿no? La otra cuestión es que que es ilegal que una gestora de fondos de planes de pensiones sea gestora
de fondos de inversión. Son dos figuras jurídicas distintas. Para una gestora muy grande, pues típicamente las bancarias y compañías de seguros, no es mucho problema crear una filial y punto. Para una gestora independiente pequeña, mediana, pues claro, eso es una complicación. Y al final muchas optan por pasar del negocio de planes de pensiones. No hay planes de pensiones de Evergavia, Cartesio, Esfera, Abaco. Y bueno, lo que hacen otras es llegar a un acuerdo con para ser asesores de una gestora de planes de pensiones. Pues qué es lo que hacen, pues AZ Valor, Magallanes, Augustus, Metagestión, en fin, esta gente. Es que, y claro, eso también yo creo que hace que se preocupen menos por este tema, porque al tener que tienen por un lado unas comisiones máximas más bajas y por otro lado que tienen que compartirlas con la gestora de facto, digamos, ¿no? La aseguradora, por ejemplo. Y eso nos limita inmensamente las opciones. Sobre que si tengo, pues sí, tengo un par, unos que, bueno, mantengo desde 10 años, que es el de Bestinver, pero hace mucho tiempo que dejé de hacer aportaciones y la pequeña aportación mensual que hago lo tengo en Indexa Capital porque me parece la opción menos mala dentro de lo que es indexación. No me hace ilusión pagar un 0,7 o 0,8 por indexación, pero es menos que pagar el 1,25 a ING. Y bueno, es que no hay muchas alternativas en España en planes de pensiones. No sé cómo lo veis vosotros también, pero No, igual. es que es muy triste. Aparte de que esto también muchas veces, bueno, pues ya se ha comentado, incluso CIG nos lo comenta muchas veces, el diferencial que hay muchas veces del plan de pensiones con el homólogo en el fondo de inversión, que ciertas diferencias pues no te pagan la desgravación y eso pues es para pensárselo también. Correcto. Estructurero preguntaba también, decía, si opinas que invertir en fondos de calidad y megacaps, o sea, tipo Sailor, Foodsmith, realmente aporta valor añadido a largo plazo frente a la inversión en un MSCI World, teniendo en cuenta la mayor eficiencia existente en este tipo de empresas a largo plazo. La verdad es que muchas veces me pregunto si realmente aporta valor el tener este tipo de fondos o realmente son sustituibles por dicho índice y dejar para la gestión activa estrategias de inversión más de pequeñas compañías. Hombre, a ver, sí, en principio sí que parece razonable pensar que en mercados teóricamente menos eficientes, pues como es el de small caps y el de empresas pequeñas, o el mercado europeo frente al americano, en teoría sería más fácil aportar valor en la gestión activa. Pero bueno, la gestión activa de, por ejemplo, Fulmid, además, sobre todo si tienes la suerte de haber podido acceder sin comisión adicional a la clase barata, la clase T, que es que tiene una comisión del 1,2, que para lo que es gestión activa está muy bien. Pues hombre, yo lo veo bien. Si pensara que no aportara ningún tipo de valor, pues hubiera trasladado el Fundsmith a la Mundi World. O sea, Fondo Perdido te pregunta, ¿qué opina de la regla del 4%? ¿Podría recomendarnos o darnos su punto de vista sobre los posibles beneficios, pero también riesgos que pueda haber a la hora de aplicarla? pues lo hemos comentado ya antes. Es que como no me lo he planteado, porque no me Claro. hace falta, quiero decir, yo no soy un asesor que se preocupa por el cliente, yo me planteo lo que me interesa a mí, claro, como porque soy un amateur y eso. Ujú. Vale. Sí. Bueno, Doc LP comentaba en que se fijaba de la renta fija, esto yo creo que también la hemos visto ya. Pacheco comentaba para usted, cuál es la línea de un fondo o gestor que una vez atravesada sería causa para vender el fondo o apartarse del gestor. Bueno, pues hombre, una parte de vender el fondo podría ser porque me ha subido mucho y quiero rebalancear con otro que ha subido menos, considerando ambos buenos. Otra cuestión muy distinta sería, por ejemplo, si creo que el gestor se está quedando conmigo y lo que hace y lo que dice no está muy relacionado. Por ejemplo, si yo hubiera sido partícipe de cierta SICAV de un famoso tatuado,
Claro, si en la web pone que él opera por fundamentales buscando empresas de bajo endeudamiento y calidad, no baja calidad, de calidad y de bajo endeudamiento, y veo que las principales posiciones son OHL, Día, Duro Felguera, pues Popular y Abengoa, quiero recordar, pues me saldría. Bueno, es que no hubiera entrado, de hecho no entré, ¿no? Y es que ese tipo de cosas. Si ¿Te veo gustan, que... te gustan así Sí. caps que invierten en cortas en el SP500 y demás? ¿O no mucho? Bueno, cosas así. A ver, los long short y todo esto me los he ido quitando porque si es difícil acertar en lo que es, digamos, asset allocation y stock picking y todo esto, si además estás jugando al largo, corto, patatín, patatán, pues es que va a ser muy fácil que te la metas. Y a ver, y a mí me ha pasado, o sea, yo hasta hace relativamente poco, pues he tenido fondos alternativos de retorno absoluto, long short y tal, pues el mierda, digo media, en absolute return, por ejemplo. Claro, es que como no sabes por dónde, es una caja negra que no sabes por dónde te va a tirar, pues es que al final yo con eso no duermo tranquilo. A ver, no es no dormir tranquilo porque, oye, está todo muy diversificado y tal, pero que eso me lo quito. Es que todo ese tipo de cosas extrañas no me gustan. Claro. Igual que no me gusta pues un gestor que sea oscuro, digamos. Por ejemplo, yo nunca tendría un... A ver, nunca de Gastago no debería. Nunca tendría un FIR, un fondo de inversión libre, un ETS, porque es que la cartera es secreta. O sea, yo Claro, no claro. estaría tranquilo con una cartera secreta. ¿Eh? Cobas concentrados o el equivalente de Bestinver o de AZ Valor. Ah, mira, la cartera secreta. Y el primer año no lo puedes tocar. Y el segundo año, comisión de reembolso. Pues hombre, pues no. ¿Eh? Igual que, por ejemplo, no me gusta nada cuando los de AZ Valor dijeron que, hombre, que es que eso de publicar la cartera cada 3 meses es atenta a su propiedad intelectual. Ya. Pues a mí eso no me gusta. O sea, Sí, sí, sí. vamos a ver, pero ¿qué propiedad intelectual? Pero si eres tan bueno que la gente te va a copiar, te van a subir las acciones en cartera. Claro. Sí, 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 sí. Y si cuando vean que has vendido y todo Dios va a vender, las van a bajar y vas a poder recomprar más barato. Por tanto, ¿qué me estás viniendo aquí con... No, que se vino muy arriba esta gente. Que Ah, luego me llamarán que soy hater y no sé qué y tal, pero chicos, es que hay ciertas cosas que no me gustan. O sea, a mí me gusta lo que os he comentado, que Cartesio te publique el top 20 de la cartera, por ejemplo. Me gusta que MFS, una vez que te registras en la cartera, puedas consultar, en la web puedas consultar la cartera mensualmente, por ejemplo. Lo que sea oscurantismo, a mí eso me desagrada. ¿Eh? Que a lo mejor son manías mías. Y mira, en esto sí que voy a defender a CNMV, ¿eh? En el sentido de que al menos obliga a tener una cartera actualizada trimestralmente. El regulador luxemburgués lo pide semestral en vez de trimestral, por ejemplo. claro. La existencia de poder mirar los hechos relevantes es una cosa que los planes de pensiones no tienes, por ejemplo. No puedes tener una web equivalente a Jucaspe, que si no la conocéis, Sí, 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 sí. bueno, a vosotros lo sonar, pero si el oyente no la conoce, que la mire, que puedes buscar qué fondos llevan SAP o qué fondos llevan Duro Felguera, ¿no? Bien, eso en planes de pensiones es imposible. Eso en fondos luxemburgueses es muy complicado. Entonces, ahí, por ejemplo, aunque muchas cosas criticamos con mucha razón a CNMV, hay un aspecto pues positivo de esta gente. El poder tener una cartera completa actualizada trimestralmente y el poder ver hechos relevantes. Puedes ver, pues no sé, cuando los de Current han logrado un corralito en Esfera, por ejemplo. ¿eh? O, a ver, esto del corralito lo comento porque yo estoy muy sensibilizado con ese tema como ex cliente de Santander, ¿de acuerdo? Y también eso influye en que no quiera tener nunca un fondo específicamente de Small and Micro, porque
un fondo de microempresas va a ser más fácil que tenga problemas de liquidez. De liquidez. La gente quizá no valora, la gente que lleva poco tiempo no valora la importancia de poder tener liquidez, aunque sea una importancia subjetiva, ¿no? Porque, a ver, si es un 5%, 10% de tu cartera, pues no es que vayas a pasar hambre por no poder sacarlo. Pero los que hemos sufrido eso, pues quizás estamos más sensibilizados. Y claro, si ves que incluso con fondos no muy grandes, Esfera Napurna no era un fondo de 200 millones de euros, ¿eh? Y después de meter la mayoría, vía el asesoramiento prodigioso que hizo Currenta, encontrarnos con una barbaridad en microchicharros del MAP y tener que hacer un corralito y trocear el fondo en la parte sana y en la parte enferma, bueno, lo que técnicamente y políticamente correcto se dice compartimento de proyecto especial, el CPE, pues hombre, son cosas que a mí me hubieran dado, me dan miedo respecto a las microcaps y que no solamente tiene por qué afectar a las microcaps, que viene una crisis gorda y es que y podéis tener subasta de apertura al Santander, Sí, sí. que eso en 2008 pasó. Y la gente no es consciente de eso, ¿eh? La gente que se flipa con sus microcaps y con sus chicharros y líquidos de Hong Kong, por ejemplo. Y no es que esté pensando en ningún fondo en concreto, ni que esté pensando en Kang Seng, por ejemplo, ¿no? Pero, hoy, perdón. Pero bueno, que es que igual la gente no se está dando cuenta de las cosas que puede haber por ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí lo relativo es la información. O Sí, sea, sí, sí, porque sí. acá como el tema que has comentado del CP con tema de Currenta, o sea, yo puedo asegurar que hay muchísima gente que no, invertida ahí que no tenía ni idea de lo que es ni siquiera el MAP. O sea, ¿para qué? Sí, sí, Entonces, yo creo que no es tanto el hecho de que sea ilíquido, ¿no? Porque tú puedes invertir en algo que sabes que no tiene liquidez, pero asumes ese riesgo con el porcentaje de cartera que tú quieras y ahí lo tiras. El problema es estar sí, invertido en algo que no sepas ni lo que es. Y claro, efectivamente, que ¿no? al día siguiente, cuando quieras recuperarlo, te das cuenta de que, oye, pues está en un CP y que no lo puedes sacar o que lo vas a recuperar, pues oye, José, acuérdate cuando estuvimos ahí en Magallanes, ¿no? Que Sí. comentó Iván Martín que había compañías que con 200.000 euros se bajaban en un 40%. O sea, Hombre, sí, entonces, sí. claro, entonces, si tú eres consciente de eso, pues muy bien, el problema es no ser, el problema Bien, es no serlo. y, bueno, he comentado este de Currenta, pero volviendo a mi amadísimo Santander, a quien tanto le debo de cara a mi formación, el Santander Small Caps España me parece una aberración, ¿eh? Un fondo que llegó a tener 1.300 millones de euros exclusivamente en Small and Mid españolas. Si hay una crisis de verdad, eso me daría bastante miedo. Bueno, Iván Martín creo que comentó en esa misma reunión que eso arrastró bastante, llegado un momento. Sí, 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 es que son cositas que... Es un fondo que, si miramos el histórico, en 2008 el patrimonio bajó un 92%. ¿Eh? Pues nada, chicos, yo creo que la verdad que llevamos ya 2 horas de Sí, podcast. Nos sí, han sí. Sí, quedado algunas preguntas, pero que ha bueno, sido que podemos intenso. seguir contestándolas directamente en más de. Y vamos, yo, Correcto. yo he disfrutado un montón y me he quedado alucinado, macho, del conocimiento que tienes con los fondos, que es absolutamente brutal. O sea, las horas que le has dedicado y el cariño, yo creo, para poder aprender y tener ese conocimiento tan depurado, la verdad Bueno, que bueno. le va a gustar mucho a mucha gente el poder escucharte de primera mano, vaya. Yo Desde encantado luego. de estar con vosotros. ¿Has Si disfrutado? yo ¿Te lo has pasado bien? además, sí, hombre, sí, claro que sí. Además, yo es que aprendí, inicialmente aprendí mucho leyendo pues en los foros de Rankia, en los foros de Uniens, la actual Finec, Sí. que inicialmente yo me pegué como un año que no participaba y solamente leía para ir aprendiendo. Entonces, cosas que he aprendido en Internet, pues me parece que es lógico que lo comparta con la gente y que reconozca mis grandes errores, como, pues, qué sé yo, el Merian, el MDF, los mixtos y cositas de estas, porque es que nadie somos perfectos. ¿Eh? Sí. Desde luego. Y así se aprende también, con los errores. Sí, Desde sí. luego, para mí es el mejor aprendizaje. Yo cuando tenía un error y lo he pagado con dinero, digo, bueno, pues como toda buena lección, si no Ujú. pagas por ella, nunca te vas a acordar. Correcto, no lo Desde luego. valoras lo que es gratis. Ujú. Sí, sí. Es verdad, es verdad.
Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo Venga, muy muchas fuerte. gracias. Muchas Venga, gracias a abracitos. vosotros. Un Venga, abrazo. un Hasta luego. saludo. Hasta luego.